Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Nuestra abuela Lucy. Lucy avanzaba penosamente por la llanura africana. Caminaba erguida, en 2 pies, aunque sus largos brazos a veces rozaban el suelo. Habían hecho falta 100.000 generaciones para dejar atrás la marcha en 4 patas de sus antepasados. Con su hijo en brazos y desnuda, bajo un sol abrasador, Lucy se sentía desfallecer. Pero tenía que llegar, tenía que alcanzar aquellos árboles que divisaba en el horizonte. Piel negra, mucho pelo, apenas 1 metro de estatura y 30 kilos de peso, pero un cerebro bastante desarrollado que le había permitido esquivar al león, espantar al leopardo y a la hiena. Los parientes de Lucy, chimpancés y gorilas, habían preferido la seguridad del bosque y allí permanecerían para siempre, porque el destino pertenecía a quienes con audacia desafiaran el peligro de los espacios abiertos. Algún día, los descendientes de Lucy evolucionarían, fabricarían lanzas y hachas de piedra, descubrirían el fuego y finalmente conquistarían el mundo. Todo eso sería posible si ella y su criatura seguían avanzando, si sobrevivían a la sed y al calor, si no se rendían y lograban reunirse con la familia de australopitecos que la esperaba a la sombra de aquellos árboles. Mira lo que hemos encontrado. Mira, este es el cráneo. Un fémur. También está la pelvis. Hasta las vértebras. ¡Vengan! ¡Vengan a ver esto, muchachos! ¡Vengan! Hoy, 30 de noviembre de 1974, estamos en Afra, Etiopía, junto a Donald Johansson y su grupo de arqueólogos, quienes han encontrado un esqueleto fosilizado. Con seguridad es una hembra, un esqueleto femenino. La llamaremos Lucy. Así bautizaron a aquella antepasada nuestra, porque ese día, en el campamento científico, sonaba la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes. Los restos tenían más de 3 millones de años de antigüedad. Pero, ¿esos huesos eran de una mujer o de una mona? Ya no era mona, pero tampoco era mujer. Todavía no era mujer. Lucy fue nuestra antepasada, un eslabón perdido y encontrado de la antigua familia humana. La pequeña Lucy no es un cuento. Ella vivió y caminó y dio a luz hace 3 millones de años en las estepas africanas de lo que hoy es Etiopía. Es uno de los fósiles más completos e impresionantes que demuestran la evolución de las especies. Lucy no era todavía una mujer, pero de ella y de otras australopitecas valientes que se atrevieron a caminar erguidas y mirar hacia adelante, venimos todas y todos. Son nuestras primeras abuelas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. AEB Noticias Radio. Informativos. Las noticias que influyen en nuestras vidas.
Tras una encuesta realizada por la ONG Transparencia Internacional, el 57% de los consultados panameños consideran que las autoridades de su país no son eficaces en el combate a la corrupción, superando la media regional de 53%. Panamá está viviendo uno de los peores momentos en la historia en cuanto a justicia. Y inicia desde el Poder Ejecutivo, como hay una negociación entre partidos políticos, se lleva hasta la Asamblea de Diputados y ahora se está rematando con fallos sin las debidas motivaciones o fallados en forma y no en fondo. Esta corrupción generada en las altas esferas políticas y empresariales se ve reflejada en otros aspectos como el incremento de los índices de delincuencia y criminalidad que, si bien mantienen distancia de las cifras reveladas por otros países de la región, permanecen en aumento. A través de policías corruptos, jueces corruptos, políticos corruptos, personas inescrupulosas que se prestan para que el crimen organizado penetre en el país y penetre en otros países de la región. En Panamá hay una crisis social, hay una crisis de valores. Hay jóvenes que, producto de su gozada de adolescentes, están en conflicto. Hay una crisis dentro de la familia en Panamá. Hay muchos casos de violencia doméstica, que eso influye negativamente en la formación del carácter y de la personalidad. Además, el informe indica que 38% de los encuestados reconocieron haber pagado sobornos, haber hecho regalos o favores a cambio de un servicio público durante el último año, superando también el promedio regional de 29%. Estamos en un momento crítico ahora mismo del país. Hay partidos que hoy en día no tienen ni siquiera una credibilidad y una sustentabilidad para las próximas elecciones. ¿Cómo quedará el gabinete conformado en el 2019? ¿Cómo será la Corte Suprema de Justicia en su momento? ¿Cómo será la Asamblea? Entonces vamos a estar con los mismos personajes. Esto debe de cambiar. El pueblo es que puede revocar todo esto y hacer el cambio inmediatamente. La encuesta concluye que los sectores sociales de menor poder adquisitivo son aquellos en que el impacto de los sobornos y la corrupción tiene mayor repercusión. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Hoy día, 7 de noviembre del 2017, nos encontramos afuera del órgano judicial en David Chiriquí, saliendo de la tercera citación judicial por parte del Ministerio Público. ¿Frente a qué? Frente a un cumplimiento solamente de un derecho constitucional que terminó en represión, en detención y en un caso que no tiene los elementos para continuar. El día de hoy se formularon cargos, es decir, se vinculó formalmente a los 6 compañeros detenidos aquel 17 de agosto. Sin embargo, no se solicitó ninguna medida para ellos. ¿Por qué? Porque simplemente no hay los elementos para probar la comisión del delito y la vinculación de ellos al proceso. Entonces, queda de nuestra parte el desgaste, ¿no?, emocional, físico, de haber tenido que bajar los compañeros desde los lugares de trabajo para venir acá a una audiencia. Finalmente nos encontramos con las víctimas, la Policía Nacional, quien nos ofreció un acuerdo porque dicen que ellos no tienen ninguna intención de llegar a más con esto. ¿Por qué? Porque en efecto no tienen los elementos. Entonces, ¿por qué nos llamaron por tercera vez a una audiencia después de casi 3 meses que sucedieron los hechos, sin los elementos necesarios? Esto es claramente una repercusión, una represión contra el gremio, contra la lucha, contra nuestro derecho constitucional. Y esto no va a quedar así, porque nosotros y nosotras vamos a luchar por defender el derecho constitucional a la manifestación en las calles. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Somos porque hablamos. El filósofo francés René Descartes afirmó: pienso, luego existo.
Je pense, donc je suis. Si yo pienso, yo existo. Se equivocó Descartes. No es el pensamiento lo que demuestra la existencia, sino la palabra. Hablo, luego existo. Hablo, por tanto existo. El pensamiento es hijo de la palabra, no al revés. Es el lenguaje el que nos permite pensar y tener conciencia de nuestra vida, de nuestra existencia. Hablamos, luego existimos. Hablamos, por tanto existimos. Hablamos, y es por eso que existimos. Se volvió a equivocar Descartes. No es primero el yo, sino el nosotros. La palabra es un regalo de la comunidad. Somos porque hablamos. Y hablamos porque somos. La comunicación, el primer derecho humano. Si te quitan la palabra, te quitan la vida. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amigo. Y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra escuela? Escuela, eso lo sabe cualquiera. Pues dígame qué significa. Escuela quiere decir, no sé, el lugar donde los niños aprenden a leer y a escribir, y lo más importante, donde aprenden a portarse bien y a obedecer. Pues se equivoca, amigo mío. Se equivoca de medio a medio. Escuela viene del griego escolia y significa lugar de diversión. Escolia, tiempo de recreación, tiempo libre, vacaciones. Todo esto significaba antes la palabra escuela. Pero no puede ser porque actualmente es todo lo contrario. Para los niños, para las niñas, la escuela es una pesadez. No quieren ir, se aburren. Pues en el mundo griego no era así. Los chicos se divertían, hacían trucos de palabras, conocían los números y las matemáticas haciendo concursos. Aprendían jugando, riendo. No tenían que copiar, ni repetir, ni aprender nada de memoria. No recibían castigos de los instructores. Lo contrario de escolia era ascolia, que significaba el trabajo, el deber, el esfuerzo. ¿Y tu escuela cómo es? ¿Escolia o ascolia? Una producción de radialistas.net. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Cápsulas de análisis gremialista. Porque para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Cápsulas de análisis gremialista en AEB Radio, la radio de todos y todas. De hoy tenemos a la licenciada Mónica Sánchez, que ha actuado en representación de los docentes de la Escuela de Cerro Iglesia en la comarca Nuevo Uglé, que hay un procedimiento arbitrario de incumplimiento de parte del Estado, de parte del empleador del Meduca y directamente
con el jefe inmediato, que es el director del centro escolar, donde hay una situación de indefensión. ¿Cómo podríamos caracterizar, licenciada Mónica, el caso de los docentes de Cerro Iglesia? ¿Nos podría usted describir el caso y ver cuáles han sido las arbitrariedades que se han cometido? Sí, en el caso del Centro Educativo Cerro Iglesia, más que nada la nula actuación, desconocimiento de los procedimientos y la no protección de los derechos laborales de los educadores por parte del director del colegio, el profesor Ariel Arenas, quien pues ha permitido que se violente distintas normativas en favor de los y las docentes. Con respecto al docente Abel Tugri y la docente Rosemary Castillo, ambos pues fueron atacados, amenazados, acusados, hostigados por un grupo de padres de familia que realmente no tienen ni siquiera la representación debida porque no son acudientes ni demás, quienes amenazaron, ¿no?, atentar contra la vida de ellos si no se retiraban del plantel y si no eran trasladados de ahí. Frente a ello, el director Ariel Arenas pues no inició ningún proceso, no lo puso en conocimiento de sus superiores, es decir, del director comarcal Félix García, no realizó ninguna acción. Frente a esa indefensión, otros compañeros y compañeras de los docentes pues presentaron la postura de protegerlos, no de acompañarlos. Frente a ello, en otra ocasión, estos padres de familia se introdujeron, ¿no?, sin el debido permiso a las aulas donde se encontraban los docentes, nuevamente amenazándolos, hostigándolos. Frente a ello, el director Ariel Arenas hizo caso omiso, no puso en cumplimiento en la normativa y les permitió el acceso. Adicional a ello, el docente Abel Tugri y la docente Rosemary Castillo decidieron pues salir del plantel en busca de respuesta frente a la dirección comarcal, en la cual el director comarcal Félix García tampoco inició ningún proceso, ninguna investigación, más bien lo que les recomendó en un sentido de solicitarles que se trasladaran o que optaran por un traslado por motivos de seguridad, violando todo el procedimiento, porque no inició una investigación, no le solicitó un informe al director Ariel Arenas, tampoco se adoptaron ningún tipo de medidas de seguridad para con los docentes antes mencionados. En su defecto, lo que se hizo fue que arbitrariamente se le solicitó al director regional de Chiriquí que a ambos docentes se les pusiera en un programa temporal, ¿no?, por un espacio de un mes prorrogable, para que se intentara solucionar toda esta situación que existía de inseguridad frente a los padres de familia, frente a la inacción del director Ariel Arenas y demás. Pasado este tiempo, no se siguió sin iniciar ningún tipo de investigación, ningún tipo de proceso, no se actuó frente a la inacción del director Ariel Arenas, tampoco se realizó nada frente a el incumplimiento de los estatutos en cuanto a que los padres de familia no son acudientes, no los que han estado acosando y amenazando al profesor Abel y a la profesora Rosemary. Entonces sigue toda la situación igual, y lo que se procede a hacer es a decirles que que ya esperaran que pasara el tiempo y demás, que esperaran una solución. Sin embargo, por vía escrita no ha habido realmente ningún pronunciamiento claro. Lo que se deja entrever es que se quiere que los docentes simplemente salgan del lugar y dejar la situación tal como está. Ahí hay muchas arbitrariedades porque no se ha seguido el procedimiento establecido en la ley 38 del 2000, no se inició ninguna investigación como lo mencioné anteriormente,
no se realizó ningún proceso disciplinario al director encargado, Ariel Arenas, y frente a ello realmente lo que estamos en una completa indefensión, ¿no? Y una violación de los procedimientos que se debían haber seguido en este caso. Tenemos entendido que no existe un expediente escrito foliado como tiene que aplicarse en el procedimiento que señala la ley, es decir, prácticamente los docentes afectados no tienen ningún tipo de salvaguarda del debido proceso administrativo, laboral administrativo. ¿Cómo es posible que un director regional hable de un tipo y un director nacional, en el caso del director Bazán, del despacho superior, pretendan hacer movimiento interno por una situación que ni siquiera existe un expediente? ¿Qué tipo de figura se caracterizaría aquí legalmente? O sea, ¿cuál es la situación de los funcionarios de esto? Realmente el profesor la profesora Rosmer y el profesor Abel se encuentran en un limbo porque frente a la situación que ellos expusieron desde el primer momento ante su superior jerárquico, que era el director Ariel Arenas, no se inició en ningún expediente, es decir, no hay ninguna prueba de todo esto que está sucediendo por parte de las autoridades. Por parte nuestra sí, porque los profesores en su momento enviaron notas que nunca fueron contestadas. Por parte de nosotros como representantes legales de ellos dos también solicitamos que si había un expediente, que se nos diera copia debidamente autenticada. Sin embargo, no se respondieron esas notas y se nos mencionó fue verbalmente, como ha sido la mayoría de la comunicación por parte de las autoridades de forma verbal e informal, que no existía ningún expediente. Aquí lo que hay es, nuevamente insisto, es una violación al procedimiento y hay una extralimitación de funciones. ¿Por qué? Porque no solamente estás incumpliendo con tus funciones, sino que estás adoptando ilegalmente, ¿no? Procedimientos que no están establecidos, como el tema de moverlos a un programa distinto, porque a la profesora Romero se le movió temporalmente un programa Panamá Bilingüe, al profesor Abel se le movió a un programa de orientación bajo la coordinación de distintas personas, pero no había nada que motivar esos movimientos temporales. O sea, uno no está permitido, pero si hubiese tenido un expediente detrás, una debida motivación, entonces se hubiera podido explicar un poco y se hubiera podido entonces nosotros oponernos frente a ello. Cápsulas de análisis gremialista. Porque para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Cápsulas de análisis gremialista en AEB Radio, la radio de todos y todas. AEB Noticias Radio. Informativos. Las noticias que influyen en nuestras vidas. El papel de Kenia Porcel como procuradora de la Nación no convence a los panameños que, una vez más, convocados por organizaciones populares, protestaron para exigir su renuncia. Estamos viviendo una dictadura de los fiscales que están pisoteando nuestros derechos a saber la verdad. Volvieron a suspender la homologación de la corrupción, siguen encubriendo a Varela y a todos los gobiernos han estado involucrados en esto de Odebrecht y en otros crímenes que se perpetran en este país. No obstante, el caso de Odebrecht no es el único que ha contribuido a menguar la confianza de los panameños tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente el pueblo panameño no confía en la justicia debido a las actuaciones por parte de esta señora procuradora. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe perfectamente que se está encubriendo a un montón de corruptos que son quienes están manejando este país. Aparte de que ha sido encubridora de todos estos procesos, también han amañado casos con los fiscales, le han hecho expedientes, una verdadera solamente para ciertos personajes
una verdadera justicia selectiva. Kenia Porcel preside el Ministerio Público desde que fuese designada por el presidente Juan Carlos Varela en el 2015 y ahora figura como una de las principales candidatas a ser nombrada magistrada de la Corte Suprema de Justicia por el mandatario. Yo creo que la señora procuradora debe renunciar y esperemos que el señor Varela no se le ocurra ponerla de magistrada de la Corte, porque eso sería un insulto adicional a la población panameña. El caso de Brecht continúa abierto en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, donde se llevan a cabo las audiencias de homologación de acuerdos con los delatores del proceso. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de Panamá. AEB Noticias Radio. Informativos. Las noticias que influyen en nuestras vidas. From Pacifica, this is Democracy Now! Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En el Capitolio de Washington, D.C., los legisladores republicanos están cada vez más cerca de lograr la aprobación de un amplio recorte de impuestos de 1,5 billones que beneficia en gran medida a las personas adineradas y a las mayores corporaciones del país. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó su versión del proyecto de ley el jueves con 227 votos contra 205. Un total de 13 republicanos se unió a los demócratas para oponerse a la legislación. El recorte tributario masivo fue aprobado sin que la Cámara de Representantes tuviera ninguna audiencia al respecto. Horas más tarde, el Comité de Finanzas del Senado aprobó su propia versión del proyecto de ley, pero no se sabe con certeza si los republicanos tienen suficientes votos para aprobarlo con el Pleno del Senado. Uno de los mayores beneficiarios de esta ley podría ser la familia del propio presidente Donald Trump. Un análisis realizado por la cadena NBC News a partir de su declaración de impuestos de 2005 concluyó que Trump personalmente se ahorraría $20 millones gracias al proyecto de ley redactado por la Cámara de Representantes y sus herederos podrían ahorrarse 1.100 millones. Por otra parte, el plan del Senado en realidad cargaría con impuestos más altos a los trabajadores que ganen menos de $75.000 al año en 2027. Esta información surge de un nuevo análisis del Comité Conjunto sobre Tributación del Congreso. A radio broadcaster in California has accused Democratic Senator Al Franken. Una locutora de radio en California acusó al senador demócrata Al Franken de tocarle los senos mientras dormía y besarla por la fuerza en el año 2006. El jueves, Leon Tweeden publicó una foto que muestra a Franken tocándola sobre su chaleco antibalas mientras ella dormía en un avión. Los dos estaban en una gira para entretener a soldados estadounidenses desplegados en el exterior. En ese momento, Franken trabajaba de comediante. Tweeden dijo que la foto fue tomada después de que él la obligara a besarlo mientras ensayaban una rutina cómica. Leon Tweeden declaró: And he just put his hand on the back of my head and he mashed his face against. I mean, it happened so fast and he just mashed his. Él me puso la mano en la nuca y aplastó su cara contra la mía. Sucedió muy rápido. Simplemente aplastó sus labios contra mi cara y me metió la lengua en la boca tan rápido. Y todo lo que puedo recordar es que sus labios estaban realmente húmedos y babosos. His lips were really wet and it was slimy. Senator Franken apologized and called for an ethics committee. El senador Franken se disculpó y solicitó que el Comité de Ética iniciara una investigación al respecto. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se ha inmiscuido en la polémica al escribir en Twitter: la foto de Al Frankenstein, sick, es realmente mala, vale 1000 palabras. ¿A dónde van sus manos en las imágenes 2, 3, 4, 5 y 6 mientras ella duerme? El propio Trump ha sido acusado de acoso y agresión sexual por al menos 16 mujeres. Esto se produce al tiempo que la Oficina de Cumplimiento del Congreso de Estados Unidos afirma haber pagado más de $17 millones en acuerdos para resolver casos de acoso sexual y discriminación racial, entre otros asuntos. There has been a major oil leak from the Keystone 1 pipeline in South Dakota.
Un importante derrame de petróleo en el primer tramo del oleoducto Keystone se produjo en Dakota del Sur. La empresa que opera el oleoducto, TransCanada, declaró que el jueves se filtraron casi 800.000 litros cerca de la ciudad de Amherst. Es el mayor derrame de Keystone hasta la fecha. La fuga se produce pocos días antes de que las autoridades de Nebraska, según lo programado, emitan una normativa clave que podría decidir el destino de la propuesta del oleoducto Keystone XL. Los grupos ecologistas y las comunidades indígenas han advertido durante mucho tiempo sobre los riesgos de filtraciones de los oleoductos. Este es Tom Goldtooth, director ejecutivo de la Red Ambiental Indígena. Ayer nos enteramos del derrame en el primer tramo de Keystone XL. Es algo que venimos diciendo desde el principio como nativos, como pueblos indígenas, que cada oleoducto va a provocar derrames, filtraciones. Visite democracynow.org/es para ver la entrevista completa con Tom Goldtooth desde la cumbre sobre el cambio climático de la ONU en Bonn, Alemania. En noticias internacionales, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que 150.000 niños en Yemen podrían morir de hambre en los próximos meses si la coalición saudí, que cuenta con respaldo de Estados Unidos, sigue bloqueando el ingreso de alimentos y medicamentos a Yemen. La organización Save the Children sostiene que 130 niños ya están muriendo todos los días en Yemen. Lily Caprani, directora ejecutiva adjunta de UNICEF Reino Unido, hizo estas declaraciones en el canal de televisión británico Channel 4 el jueves. Lily Caprani expresó: This is now the world's worst humanitarian catastrophe. UNICEF and the other agencies were still there. Ahora esta es la peor catástrofe humanitaria del mundo. UNICEF, junto con otras agencias, sigue allí. Todavía estamos en el país, de hecho, trabajando en todas las áreas de Yemen, pero solo podemos salvar esas vidas si podemos ingresar los suministros humanitarios que necesitamos. Y por el momento parece que este bloqueo lo vuelve peligrosamente improbable. Entonces pudimos purificar el agua, detener más enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, y suministrar alimentos terapéuticos para salvar las vidas de los bebés hambrientos. Pero si se agotan esas provisiones, y es muy posible que así sea, entonces no podremos hacerlo y estos niños morirán. Then we can't do that, and those children will die. Una investigación realizada por el periódico The New York Times durante 18 meses reveló que la coalición militar liderada por Estados Unidos es responsable de la muerte de muchos más civiles en Irak de lo que reconoce. El Pentágono afirma que su guerra aérea contra el autoproclamado Estado Islámico ha acabado con la vida de solo 89 civiles. No obstante, una investigación que hicieron en el lugar los periodistas Asmat Khan y Anand Gopal concluyó que la cifra real de fallecidos podría ser 31 veces mayor de lo que admite Estados Unidos. Los periodistas escribieron: en términos de la muerte de civiles, esta podría ser la guerra menos transparente de la historia estadounidense reciente. En noticias desde Siria, Rusia vetó una medida del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por la cual se pretendía dar continuidad a una investigación internacional sobre quién es el culpable de los ataques con armas químicas en Siria. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, dejó su arresto domiciliario hoy para asistir a una graduación en una universidad en la capital, Harare. Esta representa la primera aparición en público desde que el ejército de Zimbabue diera inicio a un aparente golpe de Estado a comienzos de esta semana. El presidente ha resistido a los reclamos del ejército que exigen su renuncia. Mugabe, de 93 años de edad, ha estado en el poder desde que Zimbabue declaró su independencia hace 37 años. En Nigeria, 15 personas murieron luego de que 4 atacantes suicidas hicieran explotar bombas el miércoles en la ciudad septentrional de Maiduguri, considerada el hogar del movimiento Boko Haram. 2 de las atacantes suicidas eran mujeres. Human Rights Watch acusó al ejército birmano de violar de forma masiva a mujeres y niñas como parte de una campaña de depuración étnica contra los musulmanes rohingya. La organización no gubernamental Human Rights Watch entrevistó a 52 mujeres y niñas rohingya que huyeron hacia Bangladesh. 29 de ellas afirmaron que habían sido violadas. Algunas de las víctimas de violación estuvieron de acuerdo con hablar ante las cámaras. Una joven rohingya víctima de violación afirmó:
Tengo una hermana pequeña, intentamos huir, pero unos soldados nos atraparon, nos llevaron detrás de mi casa y nos violaron. Me sentí muerta y luego perdí el conocimiento. The director of the Center for Faith-Based and Neighborhood Partnerships. El director del Centro de Alianzas Vecinales y Religiosas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el reverendo Jamie Johnson, renunció luego de que la cadena de noticias CNN divulgara una serie de comentarios racistas e islamófobos que hizo antes de asumir su cargo, para el que fue designado en abril por el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Estas son las palabras de Johnson en una entrevista con un programa de radio en el año 2008. El reverendo Jamie Johnson expresó: y es una acusación contra la comunidad negra de Estados Unidos que convirtió las principales ciudades de Estados Unidos en barrios marginales por su holgazanería, uso de drogas y promiscuidad sexual. CNN also uncovered audio recordings of Johnson. CNN también divulgó grabaciones en las que se escucha varias veces a Johnson menospreciar a la religión islámica. El reverendo Jamie Johnson dijo: Estoy de acuerdo con el comentarista político conservador Dinesh D'Souza, su amigo y el mío, quien dijo que lo único que nos ha dado el Islam en el último milenio y medio ha sido petróleo y cadáveres, y no son nuestros amigos. In media news, the Republican-controlled FCC has voted 3-2 along party lines. En noticias de los medios, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que es controlada por los republicanos, votó según la línea partidaria con 3 votos a favor y 2 en contra para anular distintas normas de propiedad de los medios que fueron establecidas hace muchos años. La votación deja la puerta abierta para que el grupo de derecha, Sinclair Broadcasting, pueda ampliar su imperio de televisión local. Sinclair ya es propietario de 193 estaciones de televisión. Ahora intenta adquirir Tribune Media, que controla otras 30 estaciones más. En otras noticias relativas a la consolidación de los medios, Comcast y Verizon avanzaron en las medidas para adquirir 21st Century Fox, que es propiedad de Rupert Murdoch. In climate news, the fossil fuel divestment movement got a major boost Thursday when the Norwegian government announced its... En noticias en materia de cambio climático, el movimiento por la desinversión de los combustibles fósiles obtuvo una gran victoria el jueves cuando el gobierno noruego anunció que estaba analizando la posibilidad de vender $35.000 millones en concepto de acciones de petróleo y gas. Noruega se convertiría por lejos en la entidad más grande en unirse al movimiento por la desinversión. El fondo soberano de $1 billón de Noruega controla aproximadamente el 1,5% de todas las acciones a nivel mundial. And the Senate Judiciary Committee is pressing President Trump's son-in-law, Jared Kushner, to hand... Y el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos está presionando al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, para que entregue más documentos y afirman que no proporcionó a los investigadores varios correos electrónicos relacionados con Rusia y WikiLeaks enviados durante la campaña de 2016. En uno de los correos electrónicos se analizaba una propuesta extraoficial rusa. Los senadores se enteraron de los correos electrónicos tras obtenerlos de otros testigos. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.